Bueno, no podemos más que empezar por esta última declaración, ¿no? La de Pablo Micheli. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, que es el diputado Fernando Iglesias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Lorena? Bien. Bueno, primeras impresiones sobre estas declaraciones. Uno entiende que absolutamente fuera de lugar. No hemos escuchado disculpas o arrepentimiento de Micheli. Ni es la primera vez que No, se le escapan un además, acto. es verdad, es verdad. El club del helicóptero lo tenemos todos los días. Hoy Micheli, tuvimos ayer a Pérsico haciendo la misma declaración, se tienen que ir ya. Y todos los días hay. A mí, bueno, de Micheli me parece grave porque es el dirigente principal de una central sindical importante. Está bien que se acuerden de la Constitución para reclamar el derecho a la huelga. Sería bueno que se la recordaran también para recordar que las políticas económicas las decide el gobierno elegido por la mayoría y que hay un mandato que cumplir y que hay que respetarlo. Me parece que los muchachos leen una sola parte de la Constitución, tampoco leen la parte que habla del derecho al trabajo, porque el tipo de paro que han hecho siempre y de movilización es siempre con piquete, con paro de transportes, es decir, obligando a personas que quisieran trabajar y que tienen el derecho constitucional a hacerlo, a quedarse en sus casas o a tener que buscar alternativas complicadas. Yo quiero quedarme un instante con eso para preguntarte hay como, digamos, dos circunstancias de dos instancias diferentes. Una es el paro de 36 horas con movilización de las CTAs y las organizaciones sociales y el paro de 24 horas sin movilización, que incluye transporte, de la CGT. Hoy hubo un intento de los triunviros de correrse de este eje que plantea Micheli. ¿Lo ves con cierta sensatez a la hora de intentar por lo menos resolver algo? Es difícil no ser un poco más sensato que Micheli, ¿no? Me parece que el nivel de agresividad y de golpismo, porque esto simplemente es una declaración golpista. Yo escuchaba ahí uno de los manifestantes hablando de que quieren una democracia plena. Bueno, deberían leer un poquito la Constitución, qué es lo que dice con respecto a la democracia. Y me preocupa, por un lado, el silencio ante declaraciones golpistas de este tipo del resto del espectro político, ¿no? Porque las ha hecho no solamente Micheli, las ha hecho el presidente del PJ, Gioja, por ejemplo, diciendo las ha hecho Moyano, y no veo que quienes dicen ser diferentes a todos estos, quienes dicen ser los peronistas republicanos y racionales, salgan como corresponde a condenar este tipo de manifestaciones. Y lo que sí veo son reuniones que me parecen improcedentes. No veo que tiene que hacer Sergio Massa en un día como hoy al lado de Facundo Moyano, de Pablo Moyano, de toda esta gente. Me parece que deberían por lo menos pronunciarse. Si avalan estas movilizaciones, por lo menos que digan algo con respecto a las manifestaciones golpistas que se hacen en ellas. ¿Vos considerás que hay una coordinación dentro del masismo con el moyanismo? Porque Moyano también está bastante alejado. Se reunieron hoy, ¿no? Se reunieron Pero se pueden hoy. reunir para A mí me parece que los muchachos hablan todos con todos, ¿no? Está muy claro, Solá está rosqueando para ver si la que hasta ayer era impresentable, una delincuente, inaceptable, y Solá te explicaba, se enojaba porque le decías kirchnerista, te dice, no, yo me fui en tal año y qué sé yo, ahí están, otra vez en la rosca. Bueno, ya conocemos la historia, ¿no? El peronismo tiene vigencia a partir de no reconocer nunca sus gobiernos como propios. Era menemismo y era kirchnerismo. Y siempre el verdadero peronismo siempre está por llegar. Eso es una, y no paga nunca las cuentas de esa manera de lo que han hecho. Y lo otro es que siempre aparecen divididos hasta que aparece la oportunidad de juntarse y lo que debería ser una actitud ética con respecto a la evidente corrupción de la cual han participado casi todos los dirigentes que se postulan, porque lo que se postulan hoy como peronistas racionales, en su mayoría, el que no fue gobernador fue jefe de gabinete, el otro fue ministro, el otro fue diputado. Digo, lo mínimo que se puede esperar es que tengan una actitud ética y que digan si les parece que es razonable hacer una alianza política con Cristina Kirchner, que lo digan, por lo menos que la gente sepa. Hay una cuestión, uno de los personajes centrales, dos de los personajes centrales de este mediodía fueron, bueno, Daniel Menéndez, de Barrio de Pie, y Emilio Pérsico. Los dos tienen excelente diálogo y llegada con Carolina Stanley. ¿En qué lugar queda la imagen de... O sea, cómo se debe interpretar cuando uno ve que tienen buena llegada? Se les garantiza, lo primero que se garantizó en el presupuesto para el año que viene es el presupuesto social. el presupuesto social, sí.
Y después se ve estas imágenes en las que ellos dos son los que van al frente para el choque. ¿En qué lugar queda el votante de Cambiemos, por ejemplo, frente a esta Bueno, yo he dicotomía? hablado personalmente, en realidad, en una reunión con Carolina y le he preguntado sobre esto y ella me ha asegurado que todas las desde noviembre del año pasado, todas las personas que reciben algún tipo de subsidio lo hacen a través de una tarjeta bancaria que tuvieron que sacar, identificándose, y que es personal, se les entrega a ellos personalmente. Después, si ellos aceptan dárselo a un puntero, el Estado tiene poco que hacer, porque no es que puedes tener un vigilante puesto en cada cajero a ver quién cobra. Entonces me parece que en ese sentido, igual yo creo que hay que seguir avanzando, y realmente son personajes que a mí me dejan mucho que desear. Me parece Grabois es otro muy claro, es muy claro quién es el titiritero que comanda a Grabois y a esta gente. Y bueno, me parece que el gobierno también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces le pedimos cosas al gobierno y nos olvidamos todos los flancos. El gobierno recibe un 30% de pobreza, mucha gente que está en una situación de desesperación, muchos serán, como dicen algunos, planeros que no quieren trabajar, habrá, pero también hay gente que se cayó del mapa y a la que también hay que asistir, y me parece una cuestión también de racionalidad mantenerlos, porque atrás de una asignación universal por hijo, vamos a poner el peor de los casos, ¿no? Sí. El padre no quiere laburar y quiere ir los planes y qué sé yo. Pero el hijo tiene que comer, el hijo no es responsable de tener, aún en ese caso, un padre así. Entonces el Estado tiene una responsabilidad que tiene que atender. Por supuesto, el compromiso a largo plazo es terminar con esto y la gente tiene que vivir de su trabajo y no de planes. Pero bueno, la economía se nos ha complicado. Porque digo, el 9,6% de desocupación, con un aumento de un punto prácticamente desde el año pasado a digo, todo lo que vemos en materia de conflictividad social, independientemente de las cuestiones que tienen que ver concretamente con las organizaciones y sus representantes, digo, hay un clima en la sociedad que está relacionado con un malestar que tiene que ver con la economía, básicamente. Sí, la economía no está andando bien, la economía no hace falta que hagamos, no hace falta que lo diga yo, lo ha dicho el presidente, hemos admitido. Yo personalmente vuelvo a decir lo que dije hace mucho, que es una cosa distinta a la que decía el gobierno. Yo creo que este gobierno recibió... mi último libro arranca con una tabla donde compara las cifras macroeconómicas de 2001 y 2015. Y la verdad que el 2001 no es ahora, el 2001 era el 2015. Hubo que pararlo dos veces. Primero saliendo del cepo y del default, que no fue fácil, que nos costó un año muy difícil, que fue el 2016, y ahora con una serie de problemas. Ahora, las cifras yo creo que van a ser malas, sobre todo de acá en adelante. La cifra de desocupación está mal leída. 9,6%. El aumento, la gente tiende a pensar que hay dos universos, los ocupados y los desocupados. Y cuando sube la desocupación, quiere decir que bajó el número de empleos. No, hay tres universos. Unos son los ocupados, otros los desocupados y otros los inactivos. Los inactivos son los que no tienen trabajo y no buscan trabajo. En situaciones de recesión, esto crece mucho. Porque la gente ni sale a buscar trabajo porque sabe que no hay, y paradójicamente eso te baja o te disminuye el índice de desocupación. Acá, cuando vos haces la cuenta bien de desocupación, y repito, esto no quiere decir negar la realidad ni las dificultades que tenemos, que son muchas y que se van a ver probablemente, que ya se están viendo. Pero cuando vos comparás un índice fuertemente estacional, como es la ocupación, que depende mucho de los cambios y de los trabajos a lo largo del año, vos comparás este segundo trimestre, que es el que salió la cifra de 9,6, con el segundo trimestre de 2017, y hay 247.000 puestos de trabajo más. Es decir, no es que subió la desocupación porque hubo despidos o porque hubo menor creación de puestos de trabajo, no, 247.000 puestos de trabajo más. Todos los desocupados más no provienen del sector, digamos, de los ocupados, provienen de los inactivos, que no buscaban trabajo y empezaron a buscar trabajo porque... Bajó el índice de los inactivos, entonces. Bajó el número de inactivos, pasaron a ser ocupados y entonces entran en el índice de desocupación, la tasa de desocupación. Lo que hay que ver para ver la capacidad de ocupación de un país es la tasa de empleo, que es el porcentaje de personas que tienen trabajo sobre la cantidad de personas en edad laboral total, y esa subió de 41,5 o 41,9, es decir, hay una mejora anual. Ahora, también se ven en los últimos meses un debilitamiento por el shock cambiario que sufrimos, esa tendencia que fue creciente a lo largo de todo este último año bajó y probablemente tengamos números peores ahora. No hay que negar la realidad, pero también hay que saber leer los números. Tienen por delante un año electoral
con un presupuesto proyectado con un PBI que cae un 0,5. Si uno lee bien el presupuesto, uno se imagina que arranca muy de atrás y que empieza a subir, y por eso cierran un 0,5. Ahora, ¿se puede enfrentar un año electoral y salir victoriosos? O sea, ¿cómo lo ven ustedes respecto de la economía? Es lo mismo que le venimos preguntando a casi todos los del oficialismo. ¿Es solamente la economía? No, yo creo que no. Yo creo que están pasando cosas de largo plazo que incluyen la economía, pero que no es solo la economía, que significan un cambio importantísimo en el país. Por primera vez hay una posibilidad cierta de un nunca más a la corrupción. Nunca hubo tantos políticos corruptos presos, ni tantos empresarios teniendo que dar explicaciones sobre la corrupción. Eso, que haya justicia y que se termine con esta impunidad de una parte de la clase política y una parte de la clase empresarial, es un hecho extraordinario para el futuro. Se está dando una lucha contra el narcotráfico, encabezada por la ministra Patricia Bullrich y por la gobernadora Vidal, como nunca se dio, y es un tema fundamental también para el futuro de la Argentina. Se hizo un trabajo extraordinario sobre infraestructura que estamos tratando de mantener con los PPP para el futuro, que va a cambiar no la pobreza a corto plazo que sube y baja con el ingreso, sino la pobreza estructural. La gente que por ahí tiene ingreso, pero no tiene cloacas, no tiene agua, vive en una calle de tierra, no tiene medios de transporte y que además va a fortalecer fuertemente la competitividad del país. Y desde el punto de vista económico también hay cambios que son importantes. Es la primera vez que la Argentina sale de una situación crítica como la que había en el 2015 sin un golpe furioso y letal desde el punto de vista de los que menos tienen. La verdad es que el número de pobreza lo vamos a tener ahora, pero va a estar por debajo, creo yo, estoy confiado. ¿Vos pensás que va a estar por debajo? Va a estar por debajo del 30,5 que heredamos y del 32,4 pero más que fue arriba el del récord. último que Y sí, tuvimos. va a empeorar la pobreza, pero no va a haber, es decir, a ver, salimos de la crisis del 2001, cuando Duhalde vino, metió 40% de inflación y 5% de los salarios, y aumentó la pobreza 50% en un año. Salimos de la crisis con la hiperinflación que licuó las deudas y por primera vez la pobreza llegó cerca del 50%. No nos olvidemos. Yo no digo que haya sido un gran éxito, pero el gobierno hasta ahora ha sido capaz de lograr sacar la economía de una situación muy difícil y de equilibrar las variables, incluida la energética, la tarifaria, la cuenta corriente, el déficit fiscal, sin un recorte masivo de salarios. ¿Es una situación difícil? Sí. ¿Se cometieron errores? Sí. ¿Vamos a tener meses difíciles? Sí. Pero los que hacen tremendismo y lo presentan como un fracaso rotundo, me parece que se equivocan. Tengo una última, que tiene que ver con algo que decías recién sobre el tema seguridad. Y te quiero preguntar, ¿qué opinás de la incorporación al Ministerio de Seguridad de la doctora Florencia Arieto? No tengo comentarios. Bueno, ya que la respuesta fue corta, aprovecho. Mañana se espera un discurso de Mauricio Macri ante la ONU y se supone, se rumorea que va a haber una fuerte condena al régimen de Venezuela, según las propias palabras utilizadas. ¿En qué consiste una condena de parte de Argentina, ¿no? O sea, ¿qué más se puede hacer que no sea una intervención militar? O sea, ¿en qué influye una condena de parte de un presidente de la región? Influye mucho. Se va a dar un paso más que yo creo que es trascendental y que forma parte de las cosas que yo creo que hay que hacer. Yo acabo de lograr sacar con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores un pedido al Poder Ejecutivo para que haga lo que va a hacer, que es denunciar junto con otros países, Colombia, Perú y Chile, si no me equivoco, ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad a Maduro. Lo que hable, para empezar, le pone un freno, porque claramente aparece la amenaza de que si siguen cometiendo estos crímenes es probable que terminen ante un tribunal que tiene competencia y jurisdicción. Me parece que es una excelente noticia, primero, para Venezuela. Es una excelente noticia para la Argentina y para la posición de liderazgo en defensa de la democracia que creo que tiene que ocupar en la región. Creo que es una noticia también de independencia, porque vos fijate que hace pocas semanas Bolton, es decir, un personaje importantísimo dentro del esquema de Trump, se manifestó en contra de la Corte Penal Internacional, hizo una declaración terrible en contra de la Corte, y el gobierno, acusado por muchos de sirviente de Trump y de los Estados Unidos, sin embargo se presenta a la Corte Penal Internacional. Finalmente es una gran noticia para la Corte. En ese sentido yo tengo
una particular relación con la Corte. Yo soy presidente del Movimiento Federalista Mundial. El Movimiento Federalista Mundial fue creado en 1947 y uno de nuestros objetivos fue justamente la creación de una Corte Penal Internacional permanente para juzgar, era la época de Nuremberg, de Tokio, para juzgar los delitos de lesa humanidad en forma permanente. Se trabajó en esos 50 años, nuestro aporte fue importante en la creación de la Corte Penal Internacional. Todavía dirigimos una coalición de 2.500 ONGs que trabajan para reforzar la Corte, y esta es una excelente noticia para la Corte, que hasta ahora sobre todo llevaba casos africanos. Tiene que tener una jurisdicción mundial, tiene que abarcar países de Latinoamérica y también países del primer mundo. Me parece que es un primer paso y me parece que es una excelente decisión de Macri. Diputado, gracias por haber venido. Gracias por la invitación.